Muy buenas tardes tengan todos ustedes y todas ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar que organiza el Centro de Actualización Profesional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. El día de hoy tenemos nuestro webinar titulado Actualización del sector eléctrico y oportunidades en el mercado eléctrico mayoristas para el sector minero metalúrgico. El ponente del día de hoy es el ingeniero Jorge Roberto Mercado Baidón. El ingeniero Jorge Roberto Mercado Baidón es ingeniero mecánico electricista por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Además, cuenta con una maestría en negocios, en administración y negocios por la Universidad Tech Milenio. Tiene las certificaciones de Certified Energy Manager y Certified Power Quality Professional por la Asociación de Ingenieros en Energía. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector eléctrico, donde ha adquirido gran experiencia y amplio conocimiento técnico de equipo eléctrico e instalaciones, así como en la regulación del sector y en la negociación de contratos de suministro de electricidad y tarifas eléctricas. Ha participado en diferentes seminarios y conferencias, destacando su participación con la Asociación Nacional de la Industria Química, la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria AC, el Colegio de Ingenieros en Energía de México y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Actualmente, el ingeniero Jorge Roberto Mercado es socio consultor y director comercial de la firma EPSCON, que brinda una consultoría especializada en el sector eléctrico, ofreciendo diversos servicios como el análisis y comparación de tarifas eléctricas, asesoramiento regulatorio del sector eléctrico, evaluación de proyectos en aspectos regulatorios y certificados de energía limpia. Actualmente también participa en la columna Inteligencia Eléctrica en el periódico El Financiero. Les comento que el ingeniero Jorge Roberto Mercado va a dar su presentación en aproximadamente una hora. Nosotros vamos a estar muy atentos en el chat para poder recibir sus preguntas. Y al término de su presentación, abriremos micrófonos si así lo desean participar de viva voz, o leeremos también lo que son las preguntas que ustedes durante el desarrollo de este webinar vayan colocando en el chat. Y sin más, pues bienvenido, ingeniero Jorge Roberto Mercado, y muchas gracias por su colaboración en este webinar. Tiene su micrófono apagado, ingeniero. Ya. Ya, listo, gracias, que no pude quitar el silencio. Muchas gracias, ingeniero José Jesús, por la invitación. Le agradezco a la asociación por este espacio y gracias a todos los que se dieron el tiempo de asistir a este webinar. Y sin más preámbulo, me permito compartir pantalla para presentarle el contenido que tengo preparado. Me parece que ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Gracias. Pues como menciona el ingeniero José Jesús, tengo preparado el tema de actualización del sector eléctrico y oportunidades en el mercado eléctrico mayorista para el sector minero metalúrgico. El objetivo de esta plática pues es darles a ustedes una sensibilidad de dónde estamos parados en el sector eléctrico, que es muy importante dado que pues la demanda del país va creciendo energética, y más ahora con el nearshoring, y pues conocer en qué situación se encuentra el sistema eléctrico nacional es muy importante. Seguramente ustedes ya han vivido pues varios detalles ahí cuando han buscado incrementar carga o cuando han querido conectar un nuevo centro de carga, ¿no? Y bueno, además de esto, pues también platicarles cómo se encuentran las tarifas eléctricas, qué oportunidades hay en el mercado para reducir costos de electricidad, y no solo eso, sino también las emisiones de CO2. Entonces, dentro de la agenda, traemos los siguientes temas, que es un resumen del 2022 en el sector eléctrico, comportamiento del sistema eléctrico nacional y tarifas eléctricas,
Tenemos una comparativa de las tarifas industriales de México contra las tarifas industriales de Estados Unidos. También trataremos el tema de los esquemas de compra de energía eléctrica que hay en México. Y también tenemos preparado ahí un caso de éxito en el sector minero metalúrgico, además de unos comentarios finales para cerrar la presentación. En breve les comento, nosotros somos una consultoría especializada en compra de energía eléctrica para la industria. Como comentaba el ingeniero José de Jesús, pues ayudamos precisamente en estos temas a desarrollar su estrategia de aprovisionamiento de energía eléctrica para la industria. Y estos son algunos de nuestros números. Al final van a dar la oportunidad de contestar una encuesta en la cual podrán ahí también dar respuestas si quisieran recibir un boletín que publicamos de manera mensual, que es el que presento aquí. Y ya con eso nos pueden compartir la asociación de sus correos y los agregamos a la cadena de correos para compartirles este boletín en el que tenemos información muy interesante y que parte de la información de esta presentación la obtuve de este boletín. Ahora sí, entrando a tema, en el resumen 2022 tocaré varios temas. Por ejemplo, la publicación del Código de Red 2.0. Realmente se publicó el 31 de diciembre del 2021, a finales del 2021. En este nuevo Código de Red, lo que se publica es una nueva obligación a los centros de carga en media tensión. El primer Código de Red que se publicó en el 2016, el 8 de abril de 2016, realmente la mayor parte de las obligaciones sobre este Código de Red que habla de los límites de operación que debe de tener en parámetros eléctricos que deben tener los centros de carga para estar en norma y que pues el sistema pueda permanecer operar de manera confiable. En este caso, pues se publica el Código de Red 2.0, en el que, ahora los centros de carga de media tensión con una demanda mayor a 1000 kilowatts, cae la obligación de cumplir con un factor de potencia del 95% al 95% del tiempo del mes. Ese yo creo que es el cambio más relevante. Hay varios, definitivamente, incluso hubo unos cambios en generación sobre el Código de Red que pues incluso algunas empresas impusieron algunos amparos, pero para los centros de carga lo más importante fueron algunos cambios en los parámetros de calidad de energía y sobre todo el tema de corrección de factor de potencia, que debe ser al 95. Y se establece un plazo de gracia hasta diciembre hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Que se cumpliría, fueron 2 años de plazo de gracia. Entonces todavía están a tiempo las empresas que aún no han revisado qué cambios tienen que realizar para cumplir con el nuevo Código de Red. Pues todavía tienen ahí cerca de 9 meses. En febrero del año pasado se realizaron el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, si recuerdan. En octubre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador publica, promueve una reforma energética. La verdad que esta reforma contemplaba, pues, básicamente llevarnos a cómo operaba el sistema eléctrico nacional en los 70s, en los 60s, en el que CFE vuelve a tener poder y control de todo el sistema eléctrico nacional, pues al final de cuentas pues hubiera sido un retroceso bastante importante debido a que pues en el transcurso del tiempo CFE no ha tenido la liquidez o el capital para ir implementando la generación y para tener la demanda y la infraestructura de transmisión y distribución para cubrir esa demanda. Entonces, si bien en la reforma energética del 2013 y con la entrada de la operación del mercado eléctrico mayorista, pues se abrió el mercado a más suministradores, a más generadores, con el objetivo de que hubiera una mayor competencia. Uno de los objetivos es que hubiera una mayor competencia en el sistema eléctrico nacional y que los usuarios finales pudieran obtener tarifas más competitivas al haber pues un
mercado con diferentes suministradores y que pueden competir en precio. Algo así como lo que sucedió con el tema de las telefonías de celular, ¿no? Y bueno, ese es uno de los puntos, pero se dio este Parlamento abierto debido a que en el Congreso de la Unión para pues expresar los argumentos a los diputados de cuáles fueron los contras presentar los argumentos de lo mal que sería promover aprobar esta reforma energética. Además de que estaríamos incumpliendo con el TEMEC y pues habría, ahorita no me voy a meter tanto a detalle en lo que establecía esta reforma, pero bueno, en febrero del año pasado se realizó este Parlamento abierto, incluso se realizó un Parlamento abierto de Nuevo León, enfocado para los diputados del PRI, ya que hicieron aquí el clúster energético de Nuevo León hizo pues un análisis y vio que con los diputados de Nuevo León y del PRI y para cómo estaba conformada la oposición para rechazar esta reforma, convenciendo a los diputados del PRI de Nuevo León se hubiera podido dar el rechazo a esta reforma, ¿no? Entonces aquí participamos de este parlamento y en esas mismas fechas Estados Unidos acusa a México de incumplimientos en el TEMEC. Pues aquí pues por temas de afectaciones a la generación, bueno, más que nada a la inversión de las empresas estadounidenses y empresas canadienses en México, tanto en generación como en suministro. También se publica el acuerdo A006-2022 que expiden las DACs para la solicitud de permisos de generación eléctrica. Aquí, como antecedente, desde que entró esta administración federal, se detuvieron el otorgamiento de permisos de generación eléctrica. Hay solicitudes detenidas desde el 2019 y adicional a esto se modificaron estas disposiciones de administración de carácter general en el cual pues se agregan más requisitos para poder solicitar un permiso de generación. A final de cuentas, esto pues hace unos pasos más complicados para la generación, pues para que haya menos solicitudes y detener un poco la inversión en generación en el país. El año pasado, en marzo del año pasado, ahí por la Semana Santa, la Cámara de Diputados desecha la reforma eléctrica. Pues esto fue, la verdad que fue un ganar para el país. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja válida la iniciativa de reforma a la LIE. En el 2021, además de la reforma energética promovida por el presidente, también se promovió la reforma a la ley de la industria eléctrica. Aquí había unos cambios importantes en la ley de la industria eléctrica, para los cuales hubo muchos amparos de parte de la industria, más cientos de amparos, lo que hizo que esta reforma a la LIE, que se aprobó de manera express, se encuentra detenida con carácter general. Entonces, actualmente no está siendo aplicada y la Suprema Corte de Justicia deja válida esta iniciativa ante unos acciones inconstitucionales que promovió el Senado y dejando como válida esta iniciativa de reforma. En junio, la Secretaría de Energía publica el PRODECEN 2022-2036 y en septiembre publica una versión modificada. Esto debido a que en la primera versión habían publicado ahí unas gráficas en las que estaban reduciendo la proyección de generación de energías limpias, con lo cual pues estaría yendo en contra de lo que se estaba de la iniciativa de la ley de la transición energética, que era incrementar la generación de energías limpias, que en un momento más veremos estos números y que bueno, pues no estaremos llegando al objetivo 2024, que era un 35% de generación limpia en el país. En agosto inician las consultas del TEMEC. Esto se hace previo a ya establecer un panel y a que se le puedan imponer
sanciones al Estado mexicano. Ahora en diciembre, enero, la secretaria de Economía, Buenrostro, comentó que ya se estaban dando unas resoluciones en estos temas, sobre todo el tema de generación, las diferencias que se tenía en esos temas con Estados Unidos y Canadá, y pareciera que ya se va a ver más movimiento en esos temas. Adicionalmente, se niegan permisos de generación a privados, pero se otorgan a empresas del Estado. Como les comentaba, el tema de permisos de generación eléctrica ha sido todo un tema en esta administración federal, y pues se ha rechazado muchas solicitudes de permiso a privados. Sin embargo, se han estado otorgando permisos a Pemex, a CFE o a empresas asociadas a servicios de Pemex. Sí se han otorgado un par de uno que otro permiso a privados, incluso algunos se otorgaron, pero pues no de la manera esperada. Se otorgaron unos permisos con una vigencia de 1 o 2 años, lo cual para un proyecto de generación eléctrica, pues el retorno de la inversión no va. Pues básicamente hubiera dado lo mismo que no se lo hubieran dado a que se lo hubieran dado con una vigencia de 1 año. En octubre menciona Segov que estima terminar con el esquema de autoabastecimiento en dicho mes. El esquema de autoabastecimiento es un esquema de compra de energía eléctrica que se ha mencionado mucho durante este sexenio. Incluso, pues, uno de los objetivos de la reforma a la ley de la industria eléctrica era, pues, eliminar este esquema. Sin embargo, al día de hoy sigue operando. Existen muchos usuarios todavía bajo este esquema. Sí tiene sus complicaciones por temas regulatorios que se han interpuesto y algunas medidas administrativas que también se han interpuesto, pero actualmente siguen operando generadores y usuarios bajo este esquema, obteniendo muy buenos ahorros. En noviembre se reanuda a plazos y términos legales. Recordemos que ellos suspendieron plazos en el 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Esto de suspensión de plazos y términos legales básicamente es que pues se puedan seguir mandando solicitudes de trámite al SENACE. Sin embargo, no tenían la obligación de contestar en los tiempos establecidos en la regulación. En diciembre se anuncia que el requisito de CELS para el 2023 permanece en 13.9%. Aquí es importante mencionar que desde el 2018 al 2023 era un porcentaje de requisito de certificados de energía limpia creciente. Sin embargo, del 2022 al 2023, el cual el 23 no había sido publicado, permaneció en el mismo nivel. Esto pues lleva a que pues el país ahorita no llevó la dirección de ir incrementando la generación de energía limpia y pues no cumplir los objetivos de energía limpia que teníamos como país. En temas de compra de energía, pues el suministro calificado y el autoabastecimiento, a pesar de las propuestas de cambios regulatorios, a pesar de las propuestas de reformas, siguen operando, siguen los usuarios o las empresas, usuarios finales, consumidores de energía, siguen buscando comprar energía para reducir sus costos de electricidad y reducir sus emisiones de CO2 sobre todo. Entonces, ahorita tocaré un poquito más cómo funcionan estos dos esquemas. Y a grandes rasgos fue esto lo que sucedió en el 2022. Fue un año pues en el que hubo bastante movimiento en el sector regulatorio del sector eléctrico. Incluso me atrevería a decir que desde el 2021 ha habido mucho movimiento, mucha incertidumbre, por tanto cambio regulatorio. Sin embargo, es importante mencionar que para las empresas que busquen comprar energía o las que ya están comprando energía, las afectaciones han sido mínimas. En lo que va del 2023, se publica el reporte de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional del 2021. Es decir, vamos en un año de atraso. Ahorita debe estarse publicando el 2022. En este reporte viene información muy interesante porque menciona que cuando no hay ninguna falla en el Sistema Eléctrico Nacional, se dice que el Sistema Eléctrico Nacional opera en estado normal. Cuando empieza a haber alguna falla por generación o por infraestructura de transmisión o distribución o por alguna falla en una carga o algo similar,
se dice que se encuentra en estado de alerta o de emergencia. Y en el 2021, pues se menciona que hay que el 70% de estos cambios al estado operativo de alerta y emergencia fueron producidos por la falta de infraestructura en el sistema eléctrico, en el sistema de transmisión y distribución del sistema eléctrico nacional. Y es que desde este sexenio, la inversión en transmisión y distribución ha sido básicamente cero. Entonces, pues muchas de estas fallas se debieron, o estas alertas y fallas también se debieron a estos puntos. En cuanto a generación, sí hubo, pero fue mínimo, fue como un 5% de fallas de generación. Y dentro de los estados operativos de alerta provocados por generación, fueron un 60%, si mal no recuerdo. De este 5%, el 60% fue provocado por falta de combustible, sobre todo por gas natural y carbón. Si recuerdan, en febrero de 2021, por las condiciones climatológicas que hubo un frío muy, muy fuerte en Texas, el sistema de suministro de gas natural colapsó y se incrementaron los precios de gas natural. Si andaban en $3, se incrementaron hasta $400 por millón de BTU. Entonces, en México no se suspendió el suministro de gas natural, pero comprarlo a $400 era un sobrecosto muy, muy importante. Entonces, no todos podían darse o permitirse pagar ese sobrecosto. Entonces, parte de ese tema de falta de combustible, pues también se debió a este evento que sucedió como el 14, 13 o 15 de febrero de 2021. Pero lo más importante, creo yo, de este reporte es el tema de la falta de inversión en infraestructura. Y bueno, también menciona algo muy interesante este reporte, que dice que hay una tasa de crecimiento anual del 17% de las alertas, de los estados de emergencia estados de operación de alerta y emergencia, o sea, va a ir creciendo 17% de manera anual. Ese es lo que ha venido creciendo en los últimos años y es lo que se espera para los siguientes. Y más si no hay pues inversión en infraestructura, que es el problema de todos, principal de estos temas, ¿no? Y bueno, pasando a otro tema, se publican los resultados del mercado balance de potencia. Esto del 2022. Ahorita voy a tocar un poquito más de tema, pero los resultados de este mercado balance de potencia fueron muy sorprendentes, debido a que el año anterior el precio de potencia neto por megawatt fue de 0 pesos, y este año salió, bueno, en el 2021 fue de 0 pesos, y en el 2022 fue de 3 millones de pesos. El objetivo de este mercado balance de potencia es ser un indicador de si falta generación en el sistema eléctrico nacional o no. El tema es que si en el 2021 te sale que salió 0 pesos, cuando años anteriores te salió, un año antes había salido en 600,000, otro en 200,000, lo más alto que había salido era 700,000 pesos por megawatt año. Y ahora pasando del 2021 al 2022, de 0 a 3 millones. Entonces, claro que el objetivo de este indicador, pues no está ayudando, ¿no? No está funcionando de la manera que debe ser, y pues se presta que haya una manipulación. Tanto la Secretaría de Energía como la Comisión Reguladora de Energía reanudan plazos y términos legales a partir del 1 de marzo de 2023. De igual manera que el SENACE, ellos suspendieron plazos me parece que en marzo de 2020, y hasta ahora, marzo de 2023, 3 años después, reanudan plazos. Sin embargo, la manera en que reanudó los plazos la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, pues realmente ahora sí que no sabemos si estábamos mejor cuando estaba la suspensión de plazos o ahora, porque ahora menciona que la reanudación de plazos lo van a hacer, o los trámites se va a solicitar un folio, para lo cual para temas de electricidad solo va a haber 15 folios por mes, 60 folios para electricidad. Para electricidad hay 15 folios por mes, 60 folios para hidrocarburos al mes y 120 para temas de oficialidad de parte electrónica. Entonces, ahora en marzo
en 15 minutos se acabaron los folios. Imagínense 15 folios para todo el país, y se acaba en menos de 15 minutos. O sea, pues básicamente están siguiendo o reteniendo todas esas solicitudes y el trabajo de la CRE. Lo que sucedió con la CRE, digo, y no es todo culpa de la CRE, porque a inicios de este sexenio entra el nuevo gobierno federal y se le reduce al 60% el presupuesto de la CRE. Hicieron renunciar a algunos comisionados de la CRE. Incluso en junio o julio del 2019 renuncia el comisionado presidente de la CRE. Y además, posteriormente a eso, se le vuelve a reducir los recursos a la CRE. Entonces, pues dejas un organismo autónomo muy importante para el sector eléctrico y para el sector de hidrocarburos, con mucho menos recursos y el mismo o más trabajo de siempre. Entonces, pues sí que no es toda la culpa de la CRE. Sin embargo, este nuevo acuerdo con el que reanudan plazos, pues entorpece todavía más lo que teníamos con la suspensión, porque la suspensión, como quiera, tú podías enviar las solicitudes y pues estás duro y dale con todos los trámites, y ya tenía como un año que iban caminando con más facilidad que inicialmente no teníamos ni idea de cuándo te iban a contestar. Conforme fue pasando el tiempo, pues ya sabíamos qué esperar en cuanto a tiempos de respuesta. Al día de hoy, pues ya dieron unos tiempos de respuesta que están muy largos y además te tienes que esperar a que obtengas un folio para ciertos trámites. Claro está que no es para todos los trámites, pero sí para ciertos trámites. Y otro punto importante es que el precio del gas natural ha venido a la baja. ¿Por qué es importante? Porque el 70% de la generación en México se realiza con gas natural. Entonces es muy importante, el 60%. Es muy importante conocer pues el costo de este combustible. Aun cuando CFE Suministro Básico no traspase tal cual los incrementos y los decrementos en el precio de este combustible, y ahorita les voy a platicar con más detalle por qué. Y bueno, las tarifas eléctricas de CFE Suministro Básico se mantienen altas, y ahorita también voy a hablar con más detalle de esto. Traigo ahí unos datos y no se ve que vayan a bajar. Si ahorita se les hacen altas, no hay ahorita un motivo por el cual pues se vayan a bajar, aun cuando el precio del gas natural ya bajó. Y bueno, ya hablando en temas del sistema eléctrico nacional, la energía total generada en 2022 fue de 333.810 gigawatt hora, lo que representa un aumento de 1.3% en comparación con el año inmediato anterior. Y aquí en la gráfica podemos ver por tecnología cómo va la generación en México. Y el 58% que es 80% es con ciclo combinado. Posteriormente viene la hidroeléctrica del 11%, térmica convencional 6%, que estas pues pueden ser con gas natural, con carbón o con diésel. Normalmente es con gas natural. Y eólica, fotovoltaica, turbogás, carboeléctrica, nucleoeléctrica, biomasa. Y lo generado en el año de energía limpia en el 2022 fue del 26%. La meta para el 2024 es del 35%, perdón, es del 25%, y debido a que no ha habido inversión en generación, porque no se ha dado permisos en generación, pues no se ve que vayamos a cumplir esta meta del 35%, no se ve por dónde. Y aquí en esta gráfica podemos ver el comportamiento de la generación del 2020 al 2022. Se ve claramente el bajón fuerte en el 2020 comparado con los otros años debido a la pandemia, ¿no? Que se redujo la demanda. Y hablando del tema de la energía limpia, aquí pues en esta gráfica vemos el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional de energía limpia proveniente de CFE. En la gráfica a la izquierda vemos cómo se venía reduciendo desde el 2017 al 2021 el factor de emisiones, que es en el 2021 el factor de emisiones fue de 0.423 toneladas de CO2 equivalente por megawatt hora. Es decir, cada megawatt hora que se genera
Estas son las toneladas que se producen. Sin embargo, en el 2022 lo incrementamos, se subió un poco, ¿no? Y también lo podemos ver reflejado un poco en la energía limpia proveniente de CFE suministro básico. En el 2019 al 2020 incrementamos un 0.5%, después aumentamos hasta el 16.9 al 20.2% en el 2021, y en el 2022 fuimos un poquito abajo con el 19.9%. En enero del 2023, que es lo que estamos viendo aquí, hasta enero, pues bajó hasta un 18.4%. Y en gran medida en enero se debió a que, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero CFE suministro básico tiene 4 fuentes de generación de energía eléctrica. Y ahorita les voy a regresar a este punto de por qué en enero se redujo todavía más. Y bueno, el 19.9% de la energía limpia proveniente de CFE fue 19.9% la energía limpia proveniente de CFE en el 2022 y se redujo un 1.2%. Aquí lo que estamos viendo es la demanda y la generación del sistema eléctrico nacional. Fue una demanda de 333.525 gigawatt hora y una generación de 333.804. ¿Por qué hay una diferencia? Porque México importa y exporta energía. Entonces, ese fue el balance total. Pero algo importante, miren cómo se incrementó la demanda del 21 al 22, un 4.5%, y la generación solo aumentó un 3.23%. Con la falta de inversión en generación y que la demanda va incrementándose, pues definitivamente va a haber un tema. Ahorita pues hay un tema por infraestructura. No hay infraestructura para llevar la energía en muchas zonas, aunque sea generación. Y en otras zonas falta la infraestructura y falta la generación. Entonces, la demanda va creciendo y pues el sistema eléctrico nacional no está actuando a tiempo para ir cubriendo esta demanda conforme va creciendo. Y ahora con el nearshoring, pues sí que se tienen que tomar medidas. Y además, digo, por ejemplo, ayer estaba en una plática aquí en Nuevo León, pues ya como sabrán, se viene a instalar Tesla. Con Tesla, además, se vienen 300 plantas proveedoras de Tesla, más otras plantas que no son proveedoras de Tesla que ya tenían planeado venir a Monterrey. Entonces, es todo un tema de infraestructura en el que, oye, todas estas plantas ya se vienen este año y el siguiente ya se van a quedar instaladas, y cuando estén instaladas quieren la energía. Y el Estado y el gobierno federal va a decir, oye, híjole, pues, o mejor dicho, CFE, híjole, pues no tengo manera. O sea, la única manera es que tú le inviertas tanto. Entonces, aquí pues es importante mencionar que, bueno, seguramente ya lo vivieron algunas empresas que para poder obtener cierta capacidad tienen que hacer una inversión importante en obras de infraestructura, y pues esto se va a ir incrementando pues conforme vaya creciendo la demanda. Entonces, ahorita es la situación actual del sistema eléctrico nacional. Digo, la verdad es que ya se está actuando. El reto es que se vayan dando los proyectos, o que se vaya, bueno, mejor dicho, el tema es la gestión pues del gobierno y de CFE y de los privados, pues para que pueda haber la inversión en la infraestructura y pues también la apertura para que haya inversión, ¿no? Privada en generación y pues en infraestructura de transmisión y distribución. Entonces, este es un punto importante. Aquí, por ejemplo, vemos la demanda máxima. Aquí lo veíamos en demanda en energía. Acá lo vemos en demanda en potencia, ¿no? En capacidad. La demanda promedio del sistema eléctrico nacional el 2022 fue de 45.380, y la generación promedio fue de 48.579. Y también es algo importante mencionar que parte de los argumentos que pues decía el gobierno federal y también CFE de por qué estaban deteniendo permisos de generación era porque había alrededor de 90.000, como 89.000 megawatts de capacidad instalada. Y el sistema demanda hasta 45.000, que bueno, en realidad la demanda máxima llegó a 50.
El tema es que de esos 89,000 megawatts de capacidad instalada, disponibles para entrar la energía, está alrededor de unos 55, a lo mucho 60. Entonces, quiere decir que hay mucha capacidad instalada que no está operando por falla, mantenimiento, falta de combustible o porque ya están obsoletas, ¿no? Les falta pues, hay ajustes. Entonces, ahorita lo vamos a ver en el margen de reserva de generación, pero la demanda máxima registrada en 2022 aumentó un 8% contra el 2020 y un 2% contra el 2021. Y la generación aumentó un 6% contra el 2020 y un 2% contra el 2021 respectivamente. Aquí la demanda máxima se dio en junio, en el 2022 y 2021. En 2020 se dio en agosto, pero miren, todos se dieron a las 17 horas. Está interesante que la hora que coincide, ¿no? En la demanda. Y bueno, pues es de esperar que se den en los meses calurosos, debido a que aumenta la demanda del sistema por el calor, se prenden más aires acondicionados. Entonces, de hecho, aquí lo podemos ver. El comportamiento natural de la demanda es que en épocas de frío, meses templados, pues la demanda baje y en el verano pues aumenta, ¿no? Este es el comportamiento normal de la demanda en México, ¿no? En invierno disminuye la demanda, en verano aumenta. Me voy a ver un poquito más rápido porque ya vi que ya son 6:45. Entonces, y bueno, la generación máxima se dio a 49, 51 y 53,000 megawatts, perdón, 53,000 megawatts. Y ya se cambió un poquito las horas, a las 11, a las 6 y a las 4 de la tarde. Y bueno, el mercado balance de potencia, lo que aquí, lo que se va dando, perdón, es, se establecen las horas críticas, las 100 horas críticas del sistema. Estas son cuando la demanda del sistema eléctrico nacional está más cerca de la capacidad disponible de generación. Es decir, este margen, cuando más reducido está, es cuando se registra una hora crítica. Y estas son las 100 horas críticas. Entonces, en el 2022, la mayor parte de las 100 horas críticas se dieron en mayo, posteriormente abril, y ahora se redujeron en junio, julio y agosto. Esto quiere decir que dos cosas, ¿no? Que mayo fue un mes muy caluroso y aumentó la demanda, que aquí lo podemos ver que no fue tanto así, o que pues hubo una disminución en la generación, que es lo más probable, ¿no? Y algo importante, las horas críticas se están dando de las 9, con mayor porcentaje de las 9 a las 12 de la noche. Entonces, quiere decir que, bueno, estas no son las horas de mayor demanda, pero sí una demanda importante. Sin embargo, quiere decir que ahí, de alguna manera, estuvieron reduciendo la generación o la capacidad disponible de generación. Aquí lo que podemos ver en esta gráfica, en estas 100 horas críticas, cuál fue el promedio del margen de reserva. Es decir, si la demanda hubiera aumentado en promedio por arriba de 5,139 megawatts, pues a lo mejor no hubiéramos llegado a cumplir la demanda del sistema, no hubiera habido apagones. Por ejemplo, en este caso, el máximo fue de 6,741 y el mínimo fue de 2,966 megawatts. Y que pues es muy poco. Para que el sistema eléctrico nacional se encuentre operando en estado normal, este margen de reserva debe de ser de un 6%. Es decir, debemos tener una capacidad de 6% ahí disponible, cuando menos. Y pues aquí vemos que bueno, en general las horas críticas se dieron por arriba de las 9 horas, ¿no? Con mayor relación. Lo que les comentaba del precio de mercado balance de potencia es que aquí es el comportamiento desde que inició. 2017, 709,000 pesos, bajó en el 18 a 117,000, 19 subió a 216, 20 628,000, 2021 se fue a cero y 2022 3 millones. Entonces, esto claramente, pues aquí sucedió, de hecho, pues de aquí a acá, pues sucedió algo muy importante, es decir, que oye, pues sabes qué, ¿sabes qué? Estamos sobradísimos de capacidad. Pues no necesitamos, ¿no? Y de aquí para acá dice, ¿sabes qué? Nos falta un mundo de capacidad. Entonces,
ahí pues estos cambios tan drásticos, pues a menos de que la demanda se incrementara muchísimo de golpe, o a menos de que hubiera un bajón muy de golpe de la generación, pues tendría un poco de sentido, pero la verdad es que no hace mucho sentido esto. Y pasando a tarifas de suministro básico de CFE, aquí está de manera geográfica cómo se comportaron el promedio de todo 2022. El promedio del SIN, el SIN es el Sistema Interconectado Nacional. Esto quiere decir que es todo México, a excepción de Baja California y Baja California Sur, que son sistemas eléctricos independientes. Están desconectados del Sistema Interconectado Nacional. Entonces, el promedio de esta región del país es de 2.34 pesos y que aumentó con respecto al 2021 un 7.5%. Ahí pues hemos escuchado en muchas ocasiones al presidente y a Bartlett que las tarifas de CFE no van a aumentar por arriba de la inflación y sí se han mantenido ahí muy cerca de la inflación, pero la inflación ha estado muy alta, ¿no? Y enero incrementó este enero 23 contra diciembre 2022 incrementó un 7.3%. Esto es para las tarifas GDMTH, es decir, gran demanda, media tensión horaria, que son para empresas que tienen una demanda igual o mayor a 100 kilowatts. Y este es el comportamiento del 2019 a la fecha de estas tarifas. Aquí pues vemos que desde prácticamente de diciembre de 2020 a la fecha se ve pues muy marcado el incremento en los costos, bueno, en las tarifas de electricidad. En febrero de cada año vemos un pico debido a que febrero tiene menos días en el mes. Entonces, al final el precio unitario se calcula con lo que facturaste en el mes entre los días, la facturación entre el consumo. Y como tiene menos días, hay menos consumo. Entonces, por eso vemos esos piquitos, pero lo importante a remarcar es que pues va creciendo. Y ahorita vamos al tema del natural para platicarles un poquito más sobre ese punto. Esta es la tarifa DIST. Mucha industria minera tiene esta tarifa, también la gran demanda de tensión horaria. Esa es una tarifa de alta tensión. Demanda industrial nivel subtransmisión es lo que quiere decir DIST. El promedio del SIN es de 2.10 pesos es por kilowatt hora. Es más económica que la gran demanda media tensión horaria porque en alta tensión no te cobran el cargo de distribución y bueno, pues tiene menores costos. Incrementó contra el año anterior un 7.6% y enero contra diciembre de 2022, enero 23, incrementó un 8.1%, ¿no? Este sí incrementó más que la inflación. Aquí, como verán, pues, al igual que en la gran demanda media tensión horaria, en la DIST, en el norte del país, se ven menores precios que en el centro y sur del país. Esto se da tanto con CFE como en el suministro calificado. El único caso raro y que no hay una explicación lógica es el tema de Valle de México Norte, la división Valle de México Norte, que está 1.84 pesos por kilowatt hora el promedio del 2022. Es decir, muy abajo de todas las demás, sin ninguna razón aparente, ¿no? Y el comportamiento es el mismo que la gran demanda media tensión horaria. O sea, tiene un comportamiento, sin embargo, en un valor más abajo. Y bueno, aquí vemos el comportamiento del precio del gas natural y tipo de cambio. Como verán, en el 2022 subió considerablemente el precio del gas natural. Esto se debió, pues había muchos supuestos, sobre todo por el tema de la guerra en Ucrania, que decían pues había falta de gas en Europa. Sin embargo, las plantas que procesan el gas para convertirlo en gas natural licuado y ponerlo en buques para mandarlo de Estados Unidos a Europa, están a plena capacidad. O sea, no hay más capacidad en Estados Unidos actualmente de licuefacción para procesar ese gas y mandarlo a Europa. Entonces, no había mayor demanda. Entonces, ese básicamente no fue realmente un motivo
también le echaron ahí un tema, aquí va a ser un invierno muy frío, aquí va a ser un verano muy caluroso, a que la época de huracanes, a que la producción de gas estaba disminuyendo, a que las reservas también estaban un poquito bajas, pero al final de cuentas, haz de cuenta que todo el mundo estaba buscando, pues, qué es lo que está sucediendo con el precio del gas natural, por qué está tan alto, porque el promedio, o sea, antes de la guerra en Ucrania y antes de la época de febrero de 2021, cuando se congelaron las tuberías de gas natural en Texas, el precio del gas natural promedio andaba en los $3, $2.50, $3, ¿no? Entonces, pues realmente aquí como que a criterio personal fue un tema de especulación en el que solo, pues, en el que se beneficiaron mucho los suministradores de gas natural o los generadores, más que a las condiciones reales de gas natural. Sin embargo, pues ya bajaron las condiciones, pues han aumentado un poco la generación de gas natural, por lo tanto también las reservas, el consumo se ha bajado porque el invierno no fue tan frío como se esperaba. Entonces esto hizo que estemos abajo del $2.50 por megawatt hora o alrededor de los $2.50 por megawatt hora. Entonces, como les comentaba, es muy importante este combustible para México porque 60% de la generación se da con este combustible. Y otro punto importante es que se importa el 70% de gas natural. México solo genera el 30% del gas natural que consume. Y pasando al tema del tipo de cambio, el tipo de cambio realmente se mantuvo muy estable. Ustedes seguramente lo fueron siguiendo. Y el promedio del año fue de 20.08 pesos. Que bueno, ahora en enero y febrero o marzo todavía bajó bastante. Incluso la semana pasada andaba en 18.01 pesos. Muy interesante, pues. Sin embargo, ahí escuchando a algunos especialistas en finanzas mencionaban que como que el precio óptimo para México por el tema de exportaciones, el tipo de cambio debería andar en 20 pesos. Como que el 18 pesos le pega a las exportaciones de la producción de México, ¿no? Digo, nos beneficia a los que de repente vamos y compramos cosas en Estados Unidos o pedimos algo en línea, algo así, pero para la exportación pues sí que afecta, ¿no? Y aquí vemos una comparativa de las tarifas industriales de CFE contra el gas natural y contra el PML. El PML es el precio marginal local y es el precio del mercado, de los nodos. Entonces, aquí es el promedio del sistema interconectado nacional. Y aquí en verde y azul vemos las tarifas de CFE. En amarillo vemos el comportamiento del precio del PML y en verde vemos el comportamiento del gas natural. Entonces, podemos ver que entre la línea verde oscura y la amarilla, que es la de gas natural y el PML, hay una muy buena correlación porque aumentó el precio del gas en febrero de 2021, aumentó el PML. Hay un ligero aumento en el gas natural, también vuelve a aumentar, y de igual manera acá, ¿no? Lo que sucede con las tarifas CFE es muy diferente porque realmente la correlación es muy baja, aun cuando el 60% de la generación México se da con gas natural, ¿no? Entonces, aquí se ve muy claramente que en estos tiempos, en meses en los que se incrementó el precio del gas natural, pues CFE estaba acumulando pérdidas porque las tarifas se mantuvieron y los costos de generación se incrementaron. Entonces, pues CFE viene arrastrando muy buenas pérdidas, por lo tanto, ahora que se redujo el precio del gas natural, CFE no va a bajar las tarifas, va a mantenerlas para poder recuperar esas pérdidas lo antes posible, digo. Yo creo que lo haría cualquier empresa, digo, pero por ese motivo no se ve que vayan a bajar. El único motivo por el que pueden bajar las tarifas de CFE, y digo, bueno, es una opinión personal, es por temas electorales, ¿no? Ya nos vamos acercando a elecciones en junio del Estado de México y de Coahuila, digo, a lo mejor esas no, pero en las presidenciales puede ser que se pudiera dar hoy una bajada como lo vimos en el 2018. En el 2018 las tarifas CFE bajaron muchísimo en el primer semestre, en el segundo aumentaron muchísimo, siendo así que septiembre 2018 ha sido el precio más alto sin precedentes. Bueno, pasando al comportamiento del PML, ¿por qué es importante dar seguimiento al precio marginal local o el PML? Porque de aquí se puede
dar uno cuenta en cómo se van a ir comportando las tarifas en el suministro calificado. Y por ejemplo, en el 2022 pues vimos que se incrementaron, es la línea rosa, y se comportaron más o menos igual que en el 2019. En el 2020 se mantuvo bastante bajo, ahí alrededor de los 500 pesos por megawatt hora, y 2021 venía igual hasta que subió el precio de gas por el tema de febrero 2021 y volvió a bajar, incrementó el precio de gas natural, subió hasta pues lo que vimos ahora en el 2022, ¿no? Pero pues ahora que ya bajó el precio de gas natural, pues se espera que vuelva a bajar este precio, y como lo estamos viendo aquí en esta línea naranjita o amarilla, no sé si la ven, pero ya anda otra vez en alrededor de los 500, 600 pesos por megawatt hora. Aquí de manera geográfica estamos presentando los precios marginales locales de no distribuidos, de algunos no distribuidos de los diferentes estados. Y lo que vemos es que, como mencionaba, al igual que las tarifas de CFE, en el norte del país se ven, los precios de los nodos son más bajos que en el centro y sur. No quiere decir que en el centro y sur no se puedan conseguir tarifas más competitivas. Donde sí está complicado conseguir tarifas más competitivas es en la península de Yucatán. Sin embargo, en el centro o sur del país y en el norte, definitivamente se puede conseguir tarifas muy competitivas. Competitivas, ahorros entre el 10 y el 30% contra las tarifas CFE. A eso le llamo competitivo, ¿no? Entonces, pues aquí, si ustedes tienen operaciones o plantas en diferentes estados, pues, por ejemplo, imagínense que tienen una planta en Chihuahua y otra en, no sé, en San Luis Potosí. Aunque tengan la misma tarifa, es posible que, bueno, lo más posible es que el precio final sea diferente. No sé, tengo mayor costo aquí en San Luis que en Chihuahua. Sin embargo, pues nada más se puede obtener mejor ahorro en Chihuahua que en San Luis, es lo único que estamos diciendo, pero el ahorro anda en eso, entre 10 y un 30%. ¿De qué depende? De tu ubicación de la planta, de la ubicación de la planta de generación, de tu consumo, si estás en media tensión, si estás en alta tensión. Entonces hay diferentes características por las cuales te puede variar ese porcentaje de ahorro. Y yendo a los costos de generación, que era el tema que les mencionaba hace un momento, CFE Suministro Básico adquirió 265.623 gigawatt hora. Recuerden que la demanda en el 2022, recuerden que la demanda del país fue de 333.525 y CFE adquirió 265.000. Entonces estamos hablando ahí como un 70%, ¿no? Alrededor del 70%. Adquirió 1.5% más que en el 2021. El costo de la energía fue de 309.000 millones de pesos, 9% menos que en el 2021. El precio unitario de la energía tibia fue de 1.163 pesos por kilowatt hora, o $1.163 por kilowatt hora. 10.9% menos que el 2021. Aquí en esta gráfica vemos el comportamiento de los costos de la generación. Es muy importante mencionar que aquí solo estamos hablando de costos de generación. La tarifa completa incluye costos la energía, más transmisión, más distribución, operación del suministrador, SENACE, servicios conexos incluidos en el MEM. Entonces, no conlleva toda la tarifa, no es posible comparar, no es correcto comparar el costo de generación con la tarifa de CFE. Y bueno, les mencionaba que CFE tiene cuatro fuentes de generación donde adquiere la energía. Una es central del CFE, que su costo promedio en 2022 fue de 1.597 pesos por megawatt hora. Del mercado eléctrico mayorista, que estuvo caro en el 2022 y fue de 1.044 pesos. Centrales PIE, 913 pesos. Centrales PIE significa productores independientes de energía y son centrales de privados. Entonces aquí estas empresas tienen contratos de venderle la energía a CFE y pues son más competitivas y eficientes que las centrales de CFE. Las centrales de CFE tienen una edad promedio de 44 años. Son centrales muy, muy antiguas, y las centrales de privados
yo creo que de las más antiguas antes eran alrededor de los 20 años, entonces, y unas mucho más nuevas, entonces son más eficientes y tienen menos costos y por eso es que tienen mejores precio, ¿no? Y de la subasta de largo plazo, recordemos que la última subasta de largo plazo obtuvo precio récord a nivel mundial y por eso que tenemos precios muy interesantes de 536 pesos. ¿Cómo se repartió el pastel en el 2022? Bueno, se adquirió 33% de las centrales privadas, de los PIE, 7% de la subasta de largo plazo, 31.9% de las centrales CFE y 27.7% del mercado eléctrico mayorista. Por ejemplo, lo que les mencionaba que ahora en enero se incrementaron los costos de generación de CFE, mucho se debió a que en enero el pastel se repartió 50% para centrales CFE y el resto para las otras tres fuentes. Entonces, al incrementar el pastel de las centrales CFE, pues básicamente estás incrementando tus costos, ¿no? Entonces, es por eso también que bueno, pues si le incrementan los costos, es más complicado recuperar las pérdidas que tienes actualmente. Y bueno, aquí una comparativa de la industria de las tarifas industriales de Estados Unidos contra México. Vemos dónde operan la tarifa de media tensión, la tarifa de alta tensión de CFE y dónde están operando las tarifas industriales de Estados Unidos. Que aquí, bueno, pues hay una muy buena correlación con el comportamiento del gas natural, al igual que lo veíamos con el PML, ¿no? Entonces, ¿dónde operan las tarifas de los suministradores calificados en los que pueden obtener mejores precios? En este rango. Entonces, ustedes si buscan comprar energía en el suministro calificado, podrían andar entre el 1.60 y el 1.10 pesos por kilowatt hora, haciéndote más competitivos en costos con, pues a lo mejor tu competencia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la diferencia anda entre un 23 y un 38%. Entonces, aquí el mensaje principal es, oye, sí, México tiene tarifas altas, sin embargo, sí hay opciones para reducirlas. Y pasando a los esquemas de compra de energía eléctrica, existen 4 esquemas de compra de energía eléctrica, que es el suministro básico, tal cual el que conocen que es CFE, el autoabastecimiento. Este es un esquema que opera desde el 92, que se dio debido a que a CFE le hacía falta inversión en generación y se creó este esquema para que privados puedan invertir. Y el objetivo de esto es que un privado pudiera poner una central de generación. Imaginemos una empresa muy grande que tiene plantas regadas por el país y pues pone una central muy grande de generación en cierto estado, pero quería suministrar energía a sus otras plantas en el país. Entonces, en este esquema un requisito es que tú seas socio del generador, para que el socio generador le entregue la energía a través de la red de CFE, de transmisión y distribución, al socio consumidor. Entonces, para comprar energía eléctrica en este esquema, pues lo que hacían los privados es, oye, compro una acción al generador en autoabastecimiento para formar la sociedad entre el socio generador y el socio consumidor y me autoabastezca la energía que yo necesito. Un requisito importante es que tú mantuvieras vigente con tu contrato de suministro con CFE. Entonces ahí normalmente recibías 2 o más facturas al mes, una por CFE y otra de los suministradores en autoabastecimiento, o mejor dicho, los generadores en autoabastecimiento. El tema en este esquema es que ya no es posible contratar a nuevos clientes. Se obstaculizó bastante la contratación de nuevos clientes en este sexenio, e incluso en octubre de 2020 se modificaron unos acuerdos en los cuales pues ya legalmente no es posible contratar a nuevos clientes. Entonces este esquema sigue vigente, siguen obteniéndose muy buenos ahorros las empresas, pero ya no es posible contratar a nuevas empresas. El suministro calificado viene con la reforma energética del 2013, inicia con la operación del mercado eléctrico mayorista, y el requisito para comprar energía en este esquema es que tengas una demanda igual o mayor a 1000 kilowatts o lo que es lo mismo, un megawatt. Incluso la regulación menciona que si tú formabas un contrato nuevo con CFE Suministro Básico después de agosto de 2014, que fue cuando se publicó la ley de la industria eléctrica, y tenías una demanda
igual o mayor a 1000 kilowatts, eras un usuario obligado a operar un usuario calificado obligado. Es decir, estabas obligado a comprar energía en el suministro calificado. Debido a que inicialmente no había muchos suministradores y estaba arrancando apenas el mercado eléctrico mayorista, las ofertas no eran muy atractivas, algunas incluso salían más caras que CFE, le pasaba mucho riesgo al usuario final. Como había una presión hacia los usuarios obligados a que contrataran un suministrador calificado, pero no estaban las condiciones, se publicó un acuerdo en el que se daba un plazo de gracia indefinido. Actualmente, aunque la regulación diga, oye, nuevo contrato con CFE después de agosto de 2014, es un usuario calificado obligado, hay un plazo de gracia indefinido para que cambie de esquema. Entonces, ese se publicó en el 2018 y actualmente pues sigue vigente ese tema de que este plazo de gracia pronto. Entonces, inicialmente pues no había muy buenas ofertas, pero conforme fue madurando, pues actualmente es muy interesante este suministro calificado. Ya tiene más de 5 años operando. Hay muchas empresas que tienen años en este esquema obteniendo muy buenos ahorros y reduciendo sus emisiones de CO2 con energías renovables. Y el último esquema es el suministro de último recurso. Aquí es un esquema en el que si tú estás en el suministro calificado y por alguna razón termina tu contrato o el suministrador calificado deja de ser un suministrador calificado, para que no te quedes sin suministro, te mandan al suministro de último recurso. El tema es que es una tarifa muy alta y el objetivo de que sea muy alta es que sea una tarifa que te incentive a buscar regresar al suministro calificado y a buscar más opciones. Y una ventaja de esto es que, por ejemplo, en el autoabastecimiento eran contratos de largo plazo, eran 5, cuando menos, 10 hasta 20 años de contrato. En el suministro calificado hay contratos de 1 hasta 20 años, que lo más común son 3 años. Entonces, da la oportunidad de que pues cada 3 años tú puedas evaluar el mercado y ver si te conviene quedarte con tu suministrador actual o cambiar. Y aquí en esta me adelanté muchos temas, a lo mejor repito algunas cosas, pero mencionaba que más que nada por el tiempo. Aquí pues mencionaba que se requiere ser socio en el esquema de autoabastecimiento, se requiere ser socio del generador, se requiere mantener vigente el contrato con CFE suministro básico. Actualmente sigue operando, usuarios en este esquema siguen recibiendo suministro, no es posible contratar a clientes nuevos. Algunas empresas que firmaron contratos en este esquema en el 2019, ya ahorita o ya los terminaron o siguen en un limbo, o sea, no ha podido avanzar y más que nada por el bloqueo administrativo que existe bajo este esquema, ¿no? Este esquema pues ha tenido ataques continuos por parte de la 4T, ¿sí? Que eran buscando incrementar. Cuando se publicó cuando estaba vigente, mejor dicho, cuando se buscaba incentivar generación de energías renovables, que era muy cara, se dieron varios incentivos a los inversionistas en estas generaciones renovables. Entonces, bueno, parte de lo que ha buscado este gobierno es reducirlos o terminarlos. Entonces, están buscando cambiar las reglas de algo que tenía años funcionando y que en base a eso hicieron su evaluación su evaluación financiera del proyecto. Muchos de estos proyectos no se pagan menos de 10 años, o sea, son proyectos que se pagan en 15 pues, o hasta los 20 años, ¿no? Entonces, pues sí que es una afectación a los inversionistas bastante importante. Y ahorita un punto importante es que algunas empresas quieren salir del autoabastecimiento para mirar al mercado y no está siendo tan sencillo. Es un caso contradictorio porque el gobierno no quiere autoabastecimiento y a los que quieren salir no los dejan salir de manera fácil. Sí salen, pero se está tardando este tema, ¿no? Entonces, pues sí es algo medio contradictorio. Y el suministro calificado mencionaba que la demanda medida igual o mayor, se requiere una demanda medida igual o mayor a 1000 kilowatts y con esto ya te puedes registrar como usuario calificado. Les mencionaba que existen los usuarios calificados obligados, que son los que hicieron su contrato con CFE después de agosto de 2014 y que tienen una demanda igual o mayor a 1000 kilowatts. Mencionaba que al inicio del MEM había pocas opciones, no eran atractivas. Actualmente hay mayor cantidad de opciones y mucho más competitivas. Con el tiempo ha surgido más competencia y los suministradores han ido mejorando sus ofertas. Existen más de 40 suministradores calificados registrados ante el SENACE. Un punto importante de esto es que las tarifas tienen
mayor complejidad que las tarifas del CFE de suministro básico. Entonces, no es tan sencillo compararlas porque cada suministrador tiene sus propias tarifas y no tiene nada que ver con la del CFE ni con la de ningún otro suministrador. Entonces, resulta complejo compararlas, peras con peras, ¿no? Entonces, hay que hacer un buen análisis, identificar los riesgos, los pros, los contras, entonces, para poder tomar una buena decisión. Beneficios del autoabastecimiento de suministro calificado, pues que puedes obtener un ahorro entre el 10 y 30%. El suministro de energía limpias con certificados reconocidos se puede hacer el suministro de energía limpias con certificados reconocidos en México e internacionalmente. En México existen los certificados de energía limpia, los CELS. El tema es que estos solamente son válidos en México. Pero existen los certificados de energía renovables, que son los IREX, o bueno, son uno de ellos los IREX. Esto es muy interesante porque eso sí tiene validez internacional. Por ejemplo, con esto tú ya puedes avalar que pasaste todo tu consumo de energías renovables y es reconocido de manera internacional. Entonces, eso para la industria minera ha sido de mucho interés. Hay diversidad de tarifas disponibles, mencionaba que hay muy diferentes y una gran variedad. Existe flexibilidad de plazos de contratos de 1 a 20 años, lo más común son 3 años. Al inicio era muy común que las empresas buscaran un contrato de 1 año para ver, al inicio me refiero a hace unos 5 o 6 años, un contrato de 1 año para ver cómo operaba, si les beneficiaba o no y cambiar, ¿no? Hacer un cambio de manera más ágil. Por ejemplo, nos tocó a varios clientes que les negociamos un contrato bastante interesante de 1 año de ahorros, híjole, como del 40%. El tema que cuando se terminó la vigencia y el suministrador vio que estaba viendo muy buenos ahorros, y dijo, espérate, creo que te está dando mucha parte del pastel. Y pues ahí al año pues actualizó la tarifa y digo, como quieres te pongo con ahorros arriba del 30, pero ya no al porcentaje de ahorro que tenía antes, ¿no? Entonces ahí fue como un arma de doble filo el contrato de 1 año, porque si te resultaba muy bueno, pues en un corto plazo podían cambiártelo, o si te resultaba muy malo, el beneficio es que en un corto plazo lo puedas cambiar. Y puntos a considerar en el suministro calificado es que la negociación del contrato de suministro es la parte más importante. El suministrador calificado, pues esto es su día a día, tiene mucho conocimiento de la regulación, de la compra de energía eléctrica, de los temas técnicos, entonces tiene todo el poder de negociación. Pues aquí, pues la recomendación sería que buscaran quien los apoyara en esos temas con el objetivo de que pudieran balancear el contrato, porque hay algunas condiciones que si el contrato, los suministradores de inicio, pues lo cargan un poquito más hacia su lado, ¿no? Y esto pues se puede negociar muy, muy fácil. Bueno, se puede negociar, son accesibles los suministradores a negociarlo. El tiempo de migración es un tema ahorita, toma alrededor de 12 meses, es decir, oye, ya tengo un contrato firmado, ¿cuánto me toma iniciar suministro con mi nuevo suministrador calificado? Actualmente son 12 meses, alrededor de 12 meses. Entonces, y todo este tema y todo esto debido al tema de la falta de agilidad de respuesta de las autoridades, de las autoridades competentes en estos temas, ¿no? Y lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es, oye, pues desde que analizamos tus condiciones, se lanza la licitación, se negocia el contrato, toma alrededor de 6 meses. El proceso regulatorio de migración lo iniciamos a la par. Entonces, cuando tú ya avanzas, ya tienes un contrato listo para firma o que ya lo firmaste, pasaron 6 meses en el que avanzaste esos 12 meses de migración al mercado para que firmas el contrato y ya nomás te quedan alrededor de 6, 7 meses para iniciar suministro, ¿no? Que tengas el beneficio lo antes posible. Todavía hay energía disponible a pesar de que no ha habido inversión en generación y pues actualmente todavía hay precios muy competitivos. Conforme se vaya disminuyendo la disponibilidad de energía, pues se va a ir encareciendo el precio. Aquí pues platico rápidamente de un caso de éxito del sector minero. Esta empresa tiene varios centros de carga y contrató suministro de energía limpia en el suministro calificado. La tarifa eléctrica pues fue una tarifa bastante competitiva que le permite tener certeza en sus costos de electricidad. El suministro venía con
suministro de CES por el requerimiento establecido por la CENER, por la Secretaría de Energía, es decir, que ya cumplía, o sea, ya en el suministro va incluido el precio de los CELS. Adicionalmente, se suministra los certificados de energía renovable de los IREX, por el 100% de su consumo de energía eléctrica. Entonces, esta empresa, y además tiene ahorros alrededor del 20% contra la tarifa de CFE suministro básico. Recuerden que les mencioné que el ahorro anda entre un 10 y un 30, pero depende de varios factores para obtener el 30 o el 20 o el 10 o el 25 o ahí, ¿no? Y un punto muy importante es que estos proyectos, la mayoría, el retorno de la inversión es muy bajo. Como a partir de que inicia el suministro ya empiezas a ahorrar y el ahorro se da, bueno, y a lo mejor un tema importante que a lo mejor omití mencionar, pero se lo voy a comentar en este punto, lo que es la compra de energía eléctrica. La compra de energía eléctrica es un tema meramente económico, debido a que cuando tú te cambias de CFE de suministro básico a un suministrador calificado, no hay un cambio físico. Te siguen llegando la energía por las líneas de transmisión o distribución de CFE, sigues teniendo la misma calidad de energía, sigues teniendo las mismas interrupciones y todo lo que conlleva que tienes actualmente. Lo único que cambia es que al siguiente mes, en lugar de llegarte una factura de CFE, te llega una factura del nuevo suministrador y en la diferencia de precios es donde generas el ahorro. Entonces, la inversión es baja comparada con los ahorros. La inversión que se realiza en estos proyectos es básicamente adecuaciones al sistema de medición, que la mayoría de las empresas no han actualizado su sistema de medición, me refiero al medidor, a los TPS, TCs, en muchos años y no cumplen con la regulación actual. Entonces, actualmente pues tienen que cumplir y en este cambio dicen pues cámbialo y esta inversión pues por ejemplo en alta tensión andará alrededor de los $150,000 y en media tensión andará alrededor de los $40,000, $50,000, pero el retorno de la inversión anda alrededor de los 6 meses, ¿no? En algunos casos, cuando son empresas de mucho consumo, el retorno de la inversión se ha dado en un mes y todavía les sobra ahorro. Entonces, entonces son proyectos pues bastante atractivos porque la inversión se recupera muy rápido y porque tienes el beneficio de la energía limpia, ¿no? Y con esto, pues este cliente cumplió con los objetivos del proyecto, que era reducción a cero de emisiones de CO2 para cumplimiento de sus metas de sustentabilidad y reducción de sus costos de operación. Entonces, ahorita, pues, para todo este tema de sustentabilidad, las opciones para el tema de suministro de electricidad, para cumplir con ese tema, pues es el suministro calificado. También existe el tema de generación in situ, que digas, oye, ¿sabes qué? Yo quiero poner paneles solares. Ahí, pues bueno, el tema es que actualmente no están otorgando permisos, entonces no puedes generar más de 500 kilowatts, que es a lo que se le llama generación distribuida. Tú puedes poner una generación menor a 500 kilowatts y no estás obligado a tramitar un permiso. Pero pues mucha de la industria pues consume mucho más de 500 kilowatts. Entonces, actualmente pues no es tan viable ese camino. Esperemos que haya un cambio en el 2024 y pues se pueda ir avanzando en esos temas también de trámite, ¿no? Entonces, por lo que deja solamente el suministro calificado como la opción para reducir tus metas tus emisiones de CO2 y cumplir tus metas de sustentabilidad. Y bueno, ¿qué espera para el 2023? Mayor demanda por parte de los usuarios por adquirir energías limpias y a precios más competitivos. Influencia de Estados Unidos y Canadá en temas de energía en México, que ya lo vimos desde agosto 2000 del año pasado, ahora en diciembre también, y lo que mencionó ahora en enero la secretaria Buenrostro, secretaria de Economía, que pues en esas pláticas ya se estaba viendo el tema de las repercusiones de generación. Permisos de generación, pues ahora con esta nueva renovación de plazos se sigue viendo complicado. Bueno, ojalá y con esto que mencionaba la secretaria Buenrostro se dé trámite a todos los permisos detenidos que tienen desde el 2019 y que, bueno, se puedan otorgar, no solamente sea respuesta negativa, ¿no?
porque ha sido el caso de muchas solicitudes que ha sido respuesta, pero negativa. Situación de terminación de contratos de interconexión legado. Igual este tema lo toco a lo mejor en otra plática que es muy extenso, pero para las empresas que están que están comprando energía en autoabastecimiento, cuando termine el contrato de interconexión legado, pues ahí pues tienen que mirar el mercado y actualmente pues ha sido todo un tema. Ahorita por el tiempo ya no entro más a detalle. Proceso de migración del esquema de autoabastecimiento al suministro calificado está siendo un poquito más laborioso. Sin embargo, pues sí se puede ir trabajando en ello. Y las empresas que están con CFE actualmente y quieren el suministro calificado, es más sencillo el trámite. Lo que pasa es que cuando migras del autoabastecimiento al suministro calificado, hay que dar 2 pasos más adicionales a los que realizas cuando vas de CFE a suministro calificado, perdón. Se espera una mayor saturación de líneas en transmisión y distribución. Con esto, como les mencionaba, pues más fallas, más disturbios, y esto, pues si no se invierte en el corto plazo, pues puede ir creciendo. Que les mencionaba que el reporte de confiabilidad mencionaba una tasa de crecimiento anual del 17%. A falta de inversión en transmisión y distribución por parte de CFE, mayor inversión por parte de los usuarios en obras de refuerzo. Se va a requerir mayor inversión. Seguramente ya lo han visto algunos de ustedes, ¿no? Que vas al SENACE o vas con CFE, que yo, pues sí tengo la capacidad, pero para entregártela hay que invertir tanto en obras de refuerzo, y en algunos casos pues vuelve inviable el proyecto. Fíjate que vas a incrementar tu planta, tienes un presupuesto, está autorizado, pero el costo adicional que tienes que pagar para incrementar tu demanda, pues echa para atrás tu inversión, tu incremento de tu proyecto como tal, pues tu incremento. Entonces, ahí pues esto se ha visto en todas las regiones del país. Acá en Monterrey también se está viendo mucho ahora sobre todo con el tema del nearshoring, ¿no? Y los precios de gas natural, tipo de cambio, pues precio de gas natural se ve que se va a mantener esos rangos. El tipo de cambio, ahora con la situación de los bancos, no sé si va a cambiar o no. Porque debido a que el tipo de cambio pues también se venía ayudando del incremento de las tasas de interés del Banco de México. Sin embargo, ahora con el tema del problema de los bancos de Estados Unidos, y ahora el que salió ahora en de Suiza, Swiss Credit, creo que se llama, no recuerdo el nombre, pues a ver cómo va comportándose la situación, ¿no? Y ya comentarios finales. Tarifas de CFE se espera que sigan altas. Ya van 4 años de sexenio en los que el suministro calificado ha ido madurando para mayor beneficio de los usuarios calificados. Y esto lo menciono porque muchas empresas se han detenido a comprar energía debido a la incertidumbre regulatoria, ¿no? A cómo está el sector. Oye, que la reforma de la ley, oye, que la reforma energética, oye, que cambiaron regulación acá, oye, que el TEMEC, oye, que esto. Entonces muchas empresas han detenido sus proyectos por esa incertidumbre. Entonces aquí el mensaje es, oye, sí, ha habido incertidumbre, lo importante es que te informes cómo te repercute a ti, si hay un cambio y si no va a haber, o si hay una propuesta, qué te puede pasar. Y como evidencia, pues ya van 4 años de sexenio con muchas propuestas de cambio, pero pues sigue operando el suministro calificado a todo lo que da, ¿no? O bueno, operando normal. Muchas propuestas de cambios en regulación, que era justamente lo que mencionaba hace un momento, que el suministro calificado sigue brindando ahorros a los usuarios calificados. El suministro calificado es la principal opción para reducción de costos de electricidad y emisiones de CO2, por el tema que les mencionaba que en generación, pues ahorita no están otorgando permisos. Existe un certificado de energía renovable, es decir, para aquellas empresas que están con CFE y que a lo mejor no pueden salir de ahí, o que ya tienen un contrato y no pueden salir de energías renovables, pues se pueden apoyar en esos temas de certificado de energía renovable, ¿no? Para buscar avalar su consumo de energía renovable. Hay que analizar las opciones de suministro. Existen oportunidades atractivas en el suministro calificado. Les mencionaba que pues hay más de 40 suministradores calificados registrados. De esos 40, a lo mejor pocos abajo de 20 pueden proponerte una oferta en firme, ofertas atractivas. Entonces,
Y cuando ustedes ven las opciones van a ver que son muy diferentes y tienen una mayor complejidad y no aplica, pues, la regulación de cierta manera, mejor dicho, la regulación como tal del sector eléctrico, y si la desconoce, pues bueno, ahí en la negociación del contrato, pues se puede jugar en contra, ¿no? Ese desconocimiento. Por lo tanto, se recomienda apoyarse en expertos para el análisis de tarifas, negociación de contrato y proceso de migración. Y con esto concluye la plática. Una disculpa que al último me fui muy rápido, pero creo que estamos a penitas y en tiempo. Muchas gracias, ingeniero Roberto. No estamos en tiempo, nada más para respetar un poquito la agenda, pero vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Sin antes comentarles que voy a compartir en el chat la encuesta del webinar para tomar lista de los que están aquí presentes y obtener información sobre el desarrollo del webinar, que es valioso para la asociación. Entonces comparto la encuesta y quien guste tomar la palabra, por favor de levantar la mano y ya se encuentran abiertos los micrófonos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el ingeniero Roberto? Bueno, en lo que se animan nuestros asistentes, ingeniero, yo quisiera preguntarle, si una empresa minera quisiera poder apoyarse con ustedes para poder regularizar y llegar a esta condición de cero emisiones de CO2, ¿cuál sería el ABC que tendrían que hacer? Listo, ya me escuchan, ¿verdad? Perdón, Inge, José, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, si una empresa minera quisiera pedir apoyo de ustedes para poder llegar a esa meta de cero emisiones de CO2, ¿cuál sería el ABC que ellos tendrían que hacer? Ok, sí, con mucho gusto. Yo creo que básicamente es que nos compartan su situación actual, ¿no? ¿Sabes qué? Porque tenemos clientes mineros que no están conectados a la red SF, tienen generación, ¿verdad? Porque están en un lugar muy remoto y a lo mejor todavía no es viable conectarse a CFE. Entonces, realmente conocer su situación de que, oye, tengo generación, o si estoy conectado con CFE, o tengo este contrato. Yo creo que a lo mejor con una plática o con el recibo de CFE, si solamente están con CFE, pudiéramos dar una muy buena idea y decirles, pues, ver los caminos, ¿no? Que inicialmente lo que nosotros hacemos es desarrollar la estrategia de aprovisionamiento de energía eléctrica. Es decir, oye, en base a lo que tú tienes y las metas que tienes, cuáles son los caminos para lograrlo, ¿verdad? Y de hecho sí lo estamos haciendo con todos nuestros clientes y dándoles, oye, este proyecto pues tiene cierta renta, tiene tal rentabilidad, o sea, hacemos la evaluación del proyecto, tiene tal rentabilidad, tal TIR, y básicamente ese sería, ¿no? Pues, o sea, tal vez agendar una reunión para platicar de su situación y las metas que están buscando. Y creo que con eso pudiéramos, pues ahora sí entablar, ver cómo los podemos apoyar. Perfecto, muchas gracias. Aquí levantaron la mano. Naijo, ¿ya pueden habilitar sus micrófonos? Y después vamos con Juan Eduardo Martínez. Ya los pueden habilitar. Buenas noches, ingeniero Roberto Mercado. Habla Nacho Cabral. No sé si me recuerdas. Nacho, claro que sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto volverte a encontrar por acá y pues felicitarte sobre todo por ese caso de éxito que mencionas en la minería. Un gusto haber participado en ese proyecto personalmente y haberlo comenzado y haberlo visto llegar a su fin. Te felicito por ello.
Te comento, Muchas actualmente ya estamos por acá en otra empresa, estamos con LASEC Technology Systems con la empresa ECM. Por ahí me estaré poniendo en contacto contigo, sobre todo para que nos puedas seguir mandando la publicación que haces mensualmente. Es importante, como bien lo mencionas, mantenernos informados, pues ahora sí que del estado actual del sistema eléctrico nacional y sobre todo poder de esta manera aconsejar a nuestros clientes en el uso eficiente de la energía y las condiciones a las cuales se pueden enfrentar, ¿verdad? Entonces, por ahí te estaré contactando próximamente para que por favor me puedas hacer llegar tu publicación mensual, como lo hacíamos anteriormente. ¿Está cerrado su micrófono, ingeniero Roberto? Es que te tengo aquí, lo estoy controlando, pero tengo problemas. A ver, ¿ya lo puedo activar? Ya. Muchas gracias por tus comentarios, Nacho. Y claro, sí, claro que sí, con mucho gusto. Si gustas contestar la encuesta y ahí poner tú que quieres recibir el boletín, y con mucho gusto se los comparto. Y qué gusto saber que andas muy bien. Gracias, Inge. Un saludo. Saludos. Vamos con Juan Eduardo Martínez. Ya puedes habilitar tu micrófono. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Buenas noches. Acá, Juan Eduardo, desde acá de Coahuila. Oye, una duda que me llama la atención. Sí. ¿Tú qué opinas con respecto a la generación de energía eléctrica dentro de las carboeléctricas para la obtención de carbón de las mismas? Así, ¿qué futuro le ves a este panorama? Yo sé que tenemos que reducir las emisiones de CO2, bueno, de utilización de energía fósil, ¿no? Pero Sí. ¿tú qué opinión podrías dar en cuestión de si se van a seguir utilizando, en qué etapa estamos, o vamos a seguir utilizando este recurso para seguir generando energía? Con mucho gusto, Juan, te contesto. Muchas gracias por la pregunta. La realidad es que sí la vamos a seguir utilizando. La verdad es que, bueno, y sobre todo en este gobierno se ha apostado mucho por el uso del combustóleo, por el uso del carbón en la generación, más que por las energías renovables. De hecho, pues hay pues toda una campaña, ¿no?, en contra de las energías renovables. Y más allá de eso, debido a la falta de inversión, pues ahora sí que para cubrir la demanda que va a ir creciendo el sistema eléctrico nacional, si no hay generación, pues vamos a tener que seguir utilizando la que está, ¿verdad? Y en búsqueda de pues de que seamos autónomos en nuestra generación como país, dado que importamos el 70% del gas que consumimos y generamos el 60% con energía eléctrica con gas natural, pues no somos, no dependemos solo de nosotros, ¿no? Somos dependientes de, pues en este caso de Texas, del suministro natural que proviene de Texas, que pues es el más barato del mundo, y que hay pues hay ciertos razonamientos lógicos de por qué estamos importando cada vez más gas natural, que es el costo. Sin embargo, pues se ha dejado a un lado la inversión para ir generando gas natural a un costo competitivo. Entonces, pues para contribuir en esa autodependencia, para ir disminuyendo esa dependencia, pues yo creo que parte de lo que va a tener que hacer el gobierno, ya sea este o el siguiente u otros, es continuar echando mano de la generación que tenga. Y si México produce el carbón y tiene las hidroeléctricas, a pesar de que pues estemos en una etapa en el mundo en la que estamos buscando eliminar las emisiones, pues lo van a seguir haciendo. Te pongo el caso de Europa, ¿no?, que crean un plan de ir cerrando nucleoeléctricas, ¿no? Por el riesgo y aunque no son contaminantes. De hecho, aquí en México se consideran como energía limpia.
pero pues se fueron dependiendo un poquito más de las renovables y de gas natural, y ahora que Rusia pues cerró ahí pues el suministro de gas natural y con las nucleoeléctricas paradas en algunos países, pues el precio de la energía se fue al cielo, ¿no? Incluso así como el precio del gas natural, y pues se formó una dependencia al exterior en lugar de tener una autosuficiencia. Entonces, aquí en México, pues yo veo que en el corto o mediano plazo, pues vamos a seguir dependiendo, y vamos a ir operando estas plantas. Incluso, por ejemplo, cuando inició la pandemia, en el 2020 me parece, pero no recuerdo si fue 2020 o 2021. Se me hace que fue 2020. 2020. Sí, bueno, no me refiero a la pandemia, pero lo que sucedió no recuerdo si fue en 2020 o 2021, el año en el que cambiaron las políticas del uso del combustible en buques marítimos, en el que deben contener cierto tipo de azufre, perdón, cierta cantidad de azufre, por lo que el combustible que produce Pemex no cumplía con esa nueva política, lo que llevó a que se, pues México en las refinerías, para no detenerlas, y como tiene un almacenamiento finito de combustible, lo que empezaron a hacer es vendérselo a CFE, y al vendérselo a CFE para que quemara combustible y generara energía eléctrica, pues le generaba incremento en sus costos de operación y contaminaba más. Entonces, pues ahí es todo un tema de la autosuficiencia, pues muy interesante a revisar, pero bueno, respondiendo la pregunta puntual, pues yo creo que sí vamos a seguir operando, mientras no hay inversión en generación renovable o generación más eficiente, y también ver el tema de la autosuficiencia en combustibles, pues se va a seguir operando estas centrales, ¿verdad? Damos oportunidad a una pregunta más. ¿Si alguien tiene alguna pregunta? Ahorita recuerdo, esto del OMI de la baja de la azufre fue el 1 de enero del 2020. 20. Ok. Sí, sí me acuerdo que era como que el mismo año de la pandemia. Sí. Bueno, creo que no se tiene ninguna otra pregunta. Un gusto, Juan. Entonces, pues ingeniero, a nombre del Centro de Actualización Profesional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, le hacemos esta entrega virtual de un reconocimiento por su participación en este webinar con la ponencia Actualización del sector eléctrico y oportunidades en el mercado eléctrico mayorista para el sector minero metalúrgico. Lo firman el ingeniero Luis Humberto Vázquez San Miguel, presidente del Consejo Directivo Nacional de nuestra asociación, y su servidor como presidente del Centro de Actualización Profesional. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, maestro José. Ingeniero Luis, les agradezco la invitación, la oportunidad, y bueno, también les agradezco a las personas que se quedaron, que ingresaron a este webinar, ¿no? Espero que haya sido de provecho y que se hayan actualizado bien en el sector eléctrico.